Ya está llegando al final la participación de River en el primer semestre del fútbol argentino. Quedan tan solo 2 partidos previos al Mundial de Clubes, el último encuentro de la fase de grupos de Copa Libertadores y un partido de Copa Argentina previo a que River viaje a los Estados Unidos. Y creo que es un buen momento para hacer un balance de lo que fueron estos primeros 6 meses de River, que pasó por distintos momentos, y analizar jugador por jugador cómo fue el rendimiento de cada uno de ellos. Y a partir de eso, en los próximos días, sí hacer un video analizando dónde River para mí tiene que reforzar previo a lo que va a ser el Mundial de Clubes y obviamente el segundo semestre, donde se va a definir el siguiente torneo del fútbol argentino y especialmente la Copa Libertadores. Obviamente hay que recalcar que River tuvo un primer semestre irregular, donde en los primeros encuentros no encontró funcionamiento, y a partir del punto de quiebre que creo que fue esa victoria contra Gimnasia en el Bosque, River levantó su rendimiento hasta el último encuentro contra Platense, donde queda eliminado jugando para mí mal de local contra el Calamar y quedando eliminado creo que de forma correcta. Teniendo esto en cuenta, ahora sí vamos al jugador por jugador. Como les digo siempre, invitados en los comentarios a dejarme ustedes cómo vieron a cada uno de estos jugadores, si tienen alguna opinión del video, y obviamente a seguirme en todas mis redes y suscribirse, que me ayudan muchísimo. Arranquemos por el arquero titular, por el capitán de River, Franco Armani, que creo que claramente tuvo un buen semestre. Definitivamente en los primeros partidos de River, en los primeros 2 meses y pico, diría, Armani sostuvo a este equipo a base de rendimientos, donde las críticas eran más fuertes, donde River no encontraba fluidez en ataque. Armani sostuvo muchísimas veces el arco de River, fue de lo más importante en este semestre y creo que termina estando más que aprobado su rendimiento. En los últimos partidos, quizás en algún encuentro, mermó un poquito el nivel, pero el nivel en general de Franco a lo largo de este semestre es más que positivo. Pasamos a su competidor en el puesto, Jeremías Ledesma, que prácticamente no tuvo participación a lo largo de estos 6 meses. Un solo partido, recuerdo, de Copa Argentina y no sé si mucho más, y creo que no lo hizo mal. Ahora, de alguna manera justa o injusta, creo que Ledesma no merece tener muchos más minutos, porque el arquero titular es Armani, todo lo que significa Armani para River, y como ya dije, Armani tuvo un buen rendimiento en este semestre. Yo le daría la Copa Argentina como competencia, veremos si en el encuentro previo a viajar al Mundial de Clubes, que ahí voy a estar cubriendo de Estados Unidos, así que invitados a seguirme, a suscribirse, que van a tener contenido exclusivo desde allá. Pero yendo a lo de Ledesma, creo que claramente quiere tener más minutos, pero como digo, por el nivel de Armani es lógico que no los venga teniendo. De los arqueros que conforman el plantel no voy a hablar porque no sumaron minutos, que son Lavanino y Beltrán. Pasamos derecho a la defensa, donde partiendo del lateral derecho está Gonzalo Cachete Montiel, un jugador que llegó como un refuerzo estrella a River en este mercado de pases. Tuvo unos primeros quizás 4 o 5 partidos en un nivel descollante, donde quizás hacía contraste el nivel de River y el nivel de Montiel, que era realmente bueno, y después creo que se emparejaron. Montiel bajó un puntito el rendimiento y River de a poco creo que fue subiendo su nivel a lo largo del semestre. Creo que igual lo de Cachete está más que aprobado, viene rindiendo bien. Lamentablemente tuvo algunas lesiones al final del semestre que lo marginaron un poquito, pero por suerte para River, el que voy a hablar a continuación, Fabricio Bustos, supo reemplazarlo bien en estos últimos partidos. Hablemos entonces del ex 4 del Inter de Porto Alegre, que llegó a River a mediados del año pasado claramente para ser el 4 titular de la institución millonaria, pero le trajeron a Montiel a principio de este año y quedó claramente relegado al banco de los suplentes. Las veces que le había tocado ingresar al inicio del semestre no había sido positivo su rendimiento, pero creo que después, con el correr de los partidos, con alguna que otra lesión de Montiel, Bustos se acomodó y en los últimos partidos para mí claramente estuvo a la altura y poco a poco parece estar en condiciones de pelear el puesto mano a Montiel. A mí no me parecería raro a día de hoy que Gallardo se incline por Bustos por encima de Montiel para algún que otro partido, porque realmente el nivel de Fabricio en los últimos encuentros fue positivo. Pasamos entonces a los defensores centrales, donde para mí el que más jugó fue Lucas Martínez Cuarta, que alternó buenas y malas. Realmente un semestre irregular del chino, que llegó también como un refuerzo para imponer en la defensa de River desde la Fiorentina, un jugador que se perfilaba para ser un titular indiscutido. Lo viene siendo, sí, pero creo que más porque los otros competidores de él tampoco rindieron demasiado. El rendimiento de Martínez Cuarta, como digo, fue irregular. Tiene partidos buenos realmente, como el Superclásico contra Boca, que creo que jugó realmente bien, pero después mermó en algunas situaciones. Su último partido contra Platense en el Monumental, en la eliminación de River, deja bastante que desear, y creo que River ahí todavía no termina de encontrar seguridad. Para mí tiene jugadores de jerarquía, pero en este semestre creo que varios de ellos no funcionaron
y uno es el caso de Martínez Cuarta. El que tuvo un semestre aún peor que Martínez Cuarta es Germán Pesela, que se perfilaba también para llegar como un refuerzo estrella a mediados del año pasado del Betis. Llegaba para ser titular indiscutido, que lo fue por mucho tiempo, pero con la llegada de Martínez Cuarta quedó claramente relegado al banco de los suplentes y justificadamente, porque varios de sus partidos no fueron buenos, se lo ve de falto de confianza y también se lo ve lento físicamente para jugar tan lejos del arco de Armani. A veces a Pesela le cuestan esos recorridos hacia atrás y también el calcular tiempo-espacio en algunas situaciones. Realmente preocupante el nivel de Germán, para mí es un central de jerarquía, él, Martínez Cuarta, Paulo Díaz, son centrales que para mí realmente tienen la jerarquía para ser centrales titulares, rindiendo bien en River, pero en este semestre especialmente Pesela no estuvo a la altura. Pasamos al tercero de estos tres centrales que estamos nombrando, Paulo Díaz, que para mí tuvo un semestre correcto, mejor que el de Martínez Cuarta, mejor que el de Pesela, por un tema físico también, los duelos en el 1 contra 1, la velocidad para llegar al fondo y el imponerse también de arriba fue superior el nivel de Paulo Díaz a comparación de sus competidores o mismo de sus compañeros de saga central. Creo que cuando más sintió River ese bajón en defensa fue cuando Paulo Díaz no estuvo en el fondo. Diciendo esto, tampoco me pareció un semestre espectacular del chileno, pero creo que fue el central más seguro de los tres que alternaron titularidad en este River. Creo que es necesario Paulo Díaz en este River, viene siendo importantísimo en los últimos años y ojalá que ahora se enteramos de la lesión que tuvo previa al Mundial de Clubes, llegue al 100% para que River cuente con el chileno para esta competición. Los otros dos jugadores que completan los centrales que tiene River en el fondo son Leandro González Pires y Federico Gattoni. Ninguno de ellos sumó demasiados minutos, González Pires un poquitito más que Gattoni, recuerdo que convirtió un gol por Copa Argentina, pero ninguno de los dos se lo puede valuar demasiado en este semestre. Creo que ninguno de los dos está para pelearle el puesto de lleno a los primeros tres que nombré. Están claramente un escalón por debajo y quizás River ahí podría apostar por traer nuevamente a Lautaro Rivero desde Central Córdoba, un central zurdo que está rindiendo bien en el equipo de Santiago del Estero y quizás con otra proyección superior. González Pires y Gattoni, para mí ambos tienen un fin de ciclo en este River. El nivel de ellos en este semestre tampoco se puede evaluar demasiado, pero creo que ya cumplieron, como digo, un ciclo con la camiseta de Millonario. Gattoni se va a ir, sacaba su préstamo, y yo también le buscaría salida a González Pires antes del Mundial de Clubes o mismo después cuando esté el mercado un poquito más largo. Pasamos al lateral izquierdo. A día de hoy el titular en River es claramente Marcos El Bobo Acuña, que arrancó de a poco este semestre, muy de a poco. En los primeros partidos, incluso recuerdo en la final contra Talleres de la Supercopa, fue suplente de Casco. Eso te demostraba el nivel de Acuña, que lo fue levantando poco a poco. A mí no me termina de cerrar, no por lo que es como jugador, por lo que te aporta técnicamente cuando tiene la pelota en los pies, sino por lo que le cuestan los recorridos largos siendo lateral izquierdo. A Acuña le cuesta horrores hacer el fondo a fondo que Gallardo pretende de su lateral izquierdo, de pasar al ataque, llegar al fondo y tirar un centro, y también estar presente cerca de los centrales a la hora de marcar. Ese recorrido a Acuña a día de hoy le está costando muchísimo y está dando ventajas para mí. Su suplente, Casco, no termina de convencer, también por un tema de edad. Esos recorridos largos le cuestan también, y físicamente y a la hora de estar del todo fino para tirar un centro de zurda, creo que Acuña está un escalón por encima de Casco, que Milton te pueda quizás aportar un poquito más a la hora de asociarte, de tocar en corto, de juntar un par de pases, pero Acuña termina siendo más peligroso con sus centros de la izquierda y también con un poco más de potencia. Hoy para mí el 3 titular es Acuña, por encima de Casco claramente, y está bien que lo sea, pero creo que River ahí necesita reforzar de forma rápida, diría, porque Acuña creo que no está dando el rendimiento que necesita River, por lo menos que necesita en la gran mayoría de los partidos en este 2025. Pasamos a la mitad de la cancha, donde el volante central titular a lo largo de este semestre fue el refuerzo llegado de Estudiantes. Enzo Pérez, a sus 39 años, viene siendo el 5 titular de River, y para mi sorpresa, lo digo, viene siendo de lo más constante, por lo menos en los últimos partidos a partir de la levantada de River que tuvo el Millonario en este semestre. Se adueñó del puesto también porque el Craneviter nunca le pudo hacer fuerza de lleno, porque el que parecía que podía pelear el puesto Castaño se siente mucho más cómodo siendo acompañante de 5 que mismo número 5. Aliendro en esa posición tampoco termina de convencer, y Enzo viene siendo el que mejor nivel muestra, y cuando él no está, River a veces también lo siente. Creo que en esa posición River necesita tener otro jugador que le pelee de lleno el puesto a Enzo Pérez. Eso no quiere decir que Enzo Pérez vaya derecho al banco, ni mucho menos, pero creo que a River le falta competencia en ese sector. El nivel de Enzo, como digo, a partir del encuentro contra Gimnasia
fue bueno en la distribución, en la contención, leyendo también los momentos del partido, y Castaño creo que también le dio esa funcionalidad al mediocampo de River para que Enzo Pérez levante el nivel. Y ya que mencioné al colombiano, vamos a nombrar el semestre de Kevin Castaño en River. Fue definitivamente bueno, con todo lo que venía haciendo, ese monto, esa carga que tiene encima de ser una compra carísima para el mediocampo de River. Uno podía esperar que le cueste empezar a tener un rendimiento importante con la camiseta de River. Y fue lo contrario, Castaño se puso la camiseta y empezó a rendir, mejoró a sus compañeros cada vez que Castaño estaba en cancha. Sus compañeros en la mitad de la cancha rinden un poquito mejor. Quizás en los últimos partidos mermó un poquitito su nivel, pero en general el nivel del colombiano es de lo mejor y para mí es la fija que tiene River en su mitad de la cancha. Castaño no puede ser suplente y a día de hoy es el más titular de todos los mediocampistas. Los otros volantes centrales que le compiten el puesto a Enzo Pérez son Craneviter y Aliendro. Ninguno de los dos tuvo un buen semestre, ninguno de los dos se pudo meter de lleno en el 11 titular y creo que ambos quedan en deuda y también en la cuerda floja para seguir en River a partir de mitad de año. Craneviter nunca le pudo pelear el puesto a Enzo, sorprendente, porque creo que en la previa uno imaginaba a Craneviter con más posibilidades de ser titular que el mismo Enzo Pérez, pero nunca, por algún motivo o por otro, le pudo pelear realmente el puesto o hacerle fuerza desde atrás. Y Aliendro, a veces jugando de interno y a veces jugando de 5, muy irregular, con partidos muy destacados. Recuerdo el de Atlético Tucumán en el Monumental, donde jugó realmente bien, y otros partidos donde realmente dio lástima, donde se arrastraba, donde veíamos un jugador que no tenía energías, no tenía fuerzas, que parecía que realmente le estaban costando los partidos, y ese es el reflejo de Aliendro en este semestre. Partidos buenos y partidos realmente malos. Para mí la continuidad de Aliendro, al igual que la de Craneviter, a partir del semestre que viene, yo la pondría en duda. El mismo caso es el de Santiago Simón, que arrancó bien posicionado este semestre, que parecía que podía pelear algún puesto titular, y con el correr de los partidos, con la falta de productividad en ataque, con quizás algunas falencias a la hora de generar juego, quizás era su mayor virtud, terminó estando completamente relegado. En los últimos partidos, a veces ni ingresando del banco de los suplentes, con poca participación, y parece que el futuro del pibe surgido del club en River está en duda, para decir poco. Creo que es difícil que Simón siga en River a partir de este semestre, que creo que fue uno de los peores que tuvo Simón, quizás con alguno que otro con De Michelis, donde también sumó pocos minutos desde que debutó en Primera División y empezó a tener rodaje. Recordemos ese gran torneo que tuvo en 2021 junto a Julián Álvarez, junto a Rolheiser, a Palavecino. Creo que este Simón está muy lejos de ese gran nivel que supo tener en algún momento en la Primera de River. Nacho Fernández viene siendo el que acompaña a Enzo Pérez y a Castaño en la mitad de la cancha en los últimos partidos, y creo que claramente tuvo un semestre recontra irregular. Unos primeros partidos donde parecía finalmente un fin de ciclo para Nacho Fernández con la camiseta de River. Un ingreso, por ejemplo, contra San Lorenzo en el gasómetro lamentable, donde realmente veíamos un jugador que se arrastraba, y a partir de ahí estuvo algunos partidos ausentes, y cuando volvió en algún encuentro de Copa Argentina, ingresando del banco, marcó las diferencias, se volvió a ganar un lugar en el 11 titular, y a día de hoy es un jugador considerado y muchísimo por Gallardo, casi que titular, diría. En los últimos partidos, más que nada en el último contra Platense, no me gustó la producción de Nacho. A mí me gustaría verlo cumpliendo ese rol de romper los partidos del banco, entrando en los últimos 20, 25, 30 minutos, aportando en esos minutos. Creo que River necesita un interno que te aporte más que Nacho, que sí te aporta claridad en los últimos metros en ataque muchísimas veces, pero creo que River necesita un mediocampista más completo, que aporte en esos últimos metros en ataque, pero también que dé una mano muchísimo más importante a la hora de recuperar la pelota, de la presión y de defender. Maxi Mesa es otro de los volantes que tiene River ahí para jugar de interno, uno de los favoritos de Gallardo. Cuando Mesa está bien, juega siempre, o de titular o del banco, pero si está bien desde lo físico, Gallardo lo pone siempre. Y creo que está bien porque es un jugador que te aporta dinámica y te puede aportar algo de llegada, de último pase en los últimos metros. Y es algo que River necesita. No creo que Maxi Mesa tenga que ser un titular indiscutido, ni mucho menos, pero por características y por lo que te puede aportar en ambas facetas a la hora de desgastarse en la marca, de correr, de defender, y también de aportar algo de claridad, verticalidad en los últimos metros, creo que Mesa es importante en este River. Y Gallardo lo va a seguir poniendo. Creo que River necesita traer un jugador más en ese sector, pero Mesa, dentro de lo que hay, creo que es de lo mejor que tiene River en esa posición. Otro de los refuerzos que tuvo River en este mercado fue Giuliano Galopo, el jugador traído a préstamo del Sao Paulo con opción de compra. Tuvo
partidos también muy regulares, encuentros donde parece que finalmente se queda con la posición, siendo un interno que no se caracteriza por su buen pase ni por ser fino en los últimos metros, sino por meterle físicamente, por tener intensidad y por pisar el área. Y con esas dos características uno podía presumir que podía ser ese volante llegador con Castaño y Enzo Pérez de doble 5, con él soltándose un poquito más y quizás con Mastantuono y Colidio teniendo la responsabilidad de generar juego y él ser un jugador que pise el área, mucho el área. Ese jugador lo vimos pocas veces realmente, le tengo paciencia, uno ve que tiene alguna que otra condición, como digo, esa de pisar el área, ese llegar, ese olfato en los últimos metros para un volante no es común y creo que es la gran virtud de Galopo. Diciendo esto, no se asentó, no merece, creo que para mí hoy ser titular en este River, tuvo partidos correctos, me gustó su superclásico en el Monumental, algún que otro encuentro, recuerdo un buen ingreso contra Independiente del Valle o un buen partido, no recuerdo si fue titular o no, pero en general lo de Giuliano Galopo fue irregular. Se espera más de un volante que se traía para ser realmente titular en este River. Manuel Lanzini, el número 10, es otro de los internos o volantes ofensivos que puede jugar en ese sector, en esa zona vacante de la cancha, acompañando a Castaño y a Enzo Pérez. Tuvo un semestre donde tampoco convenció a Lanzini realmente. Uno esperaba que podía dar ese salto en la pretemporada, lo recuerdo jugando de enganche atrás de los delanteros con partidos buenos, correctos, y a partir de ahí se fue apagando. Sus primeros minutos, los primeros minutos de River en este año fueron con Lanzini de enganche titular, cuando Mastantuono todavía estaba en el sub-20, y a partir de ahí, cuando volvió Mastantuono, Lanzini perdió el puesto y le tocó ingresar poco al banco de los suplentes. En los últimos partidos tuvo un buen ingreso en la altura con Independiente del Valle, jugando de falso extremo izquierdo. Creo que su ingreso en el Superclásico contra Boca tampoco fue malo. Convirtió su primer gol en el Monumental también contra Independiente del Valle, pero no termina de convencer. Uno espera muchísimo más del 10 de River. Veremos si sigue teniendo oportunidades. Sus últimas apariciones dejan sensaciones positivas. A mí no me sorprendería si suma algún que otro minuto contra Universitario el último partido de la fase de grupos en el Monumental. Veremos si puede seguir sumando confianza y creo que sigue en el plantel y sigue teniendo oportunidades porque River no encuentra un jugador en esa posición. Digo que Lanzini tiene chances más que nada porque los otros no hacen los méritos y no tanto por méritos del número 10. Como digo, veremos si sigue en River a partir del semestre que viene o a partir de fin de año. Después hay dos pibes que debutaron este semestre. Estoy hablando de Constantini y de Lencina. Lencina sumó bastantes más minutos que Constantini. Interesantes los dos, Lencina quizás un poquito más ofensivo, tirando a hacer enganche, puede jugar de extremo en alguna situación también de interno. Y el chico Constantini que entró un puñadito de minutos. Me gustaría verlos más a ambos. Puedo meter a De la Cuesta en esa bolsa, que ni siquiera lo vimos debutar en primera división. Simplemente ir al banco de los suplentes. Veremos si tienen minutos en el futuro. Proyectos interesantes que aparecieron por lo menos en la nómina de este River en 2025. Pasamos entonces a los delanteros. Uno que quizás no es tan delantero, pero está jugando de este falso extremo derecho. Estoy hablando de Mastantuono, que parte de ese sector en el 4-3-3 del muñeco. Claramente para mí el punto más alto de River en este semestre. La irrupción de Mastantuono fue este mismo año con Gallardo. Venía sumando minutos, venía mostrando cosas en el último año, pero claramente el boom de Mastantuono fue en este momento, que hoy es la manija de River, el dueño de River. Casi todas las pelotas pasan por él. Es el jugador más peligroso que tiene el equipo de Gallardo a día de hoy, con tan solo 17 años, y creo que Mastantuono tiene muchísimo más para dar. Las palabras sobran para el pibe, que puede tener algún encuentro flojo como fue el último día contra Platense, pero la personalidad, los huevos y las condiciones que tienen son innegables y se podría decir tranquilamente que a día de hoy es el mejor jugador del fútbol argentino. Otro jugador del estilo de Mastantuono que se lo puede contar como volante ofensivo, como falso extremo, estoy hablando de Matías Rojas, que prácticamente no sumó minutos en este semestre. Llegó como un refuerzo, no diría estrella porque llega libre, pero con pergaminos para vestir la camiseta de River después de haber hecho un gran papel en su paso por el fútbol argentino en Racing. Venía de jugar en el Inter Miami e ilusionaba al hincha de River, el paraguayo, para que le aporte pegadas de afuera, para que le aporte algo en el juego, y no vimos nada de eso. Un gol de cabeza en las primeras fechas, en la primera creo contra Platense, y a partir de ahí no vimos nada. Algún puñadito de minutos ingresando del banco, pero no recuerdo si Matías Rojas tuvo alguna titularidad desde que llegó a River.
prácticamente no cuenta para Gallardo y es preocupante que el paraguayo no sume minutos. Veremos si continúa en River a partir de este semestre o del año que viene. Otro falso extremo derecho, zurdo, jugando por ahí, que prácticamente no se lo puede evaluar. Gonzalo El Piti Martínez estuvo lesionado prácticamente todo el semestre. Si sumó algún minuto yo realmente no lo recuerdo, pero poquito del Piti Martínez, donde es prácticamente imposible evaluar por un tema de lesiones el rendimiento del Piti en este semestre. Pasamos a los delanteros, a los 9 que tiene River a día de hoy. Sebastián Driussi, que viene siendo el titular, arrancó de a poco en este semestre, muy de a poco para algunos. Para mí siempre estuvo bien con pelota Driussi, siempre se notó esa calidad a la hora de apoyarse, a la hora de asociarse, que para mí es su mejor virtud, el apoyarse bien, el darle la pelota redonda a sus compañeros y también el presionar y desgastarse para que los defensores rivales jueguen incómodos. Sumado a eso, en los últimos partidos le metió gol a su juego y a partir de ahí Driussi se transformó claramente en el nuevo titular de River y para mí una de las figuras de este equipo. A día de hoy creo que Armani, en el fondo quizás Paulo Díaz cuando está bien, pero más que nada Armani, Castaño, Driussi y Mastantuono son los 4 nombres que no pueden faltar en este equipo de River y creo que vienen dando la talla. Eso te muestra que el nivel de Driussi en los últimos partidos fue definitivamente bueno y le viene dando soluciones y muchas respuestas realmente a este equipo de Marcelo Gallardo. El 9 suplente Miguel Ángel Borja con un semestre que deja dudas. A mí me deja dudas realmente lo de Borja. En realidad viene siendo lo mismo de siempre. A mí no me sorprende. Borja fuera del área es un jugador que de 9 partidos o de 10 partidos en realidad 9 te juega mal. Afuera del área de 10 partidos 9 te juega mal Borja. El tema que 4 o 5 de 10 te juega bien adentro del área. Y si te juega bien adentro del área, te gana el partido. Eso es lo que tiene Borja. Es un combo que yo no compro, pero me gusta tener un delantero así en el banco de los suplentes que si está derechito con el arco, entra y te puede ganar un partido. Para mí es un buen delantero suplente. Veremos si River lo deja con ese rol de delantero suplente y nada más, y si el colombiano está conforme. Para mí el semestre igual de Borja no termina siendo bueno porque en los partidos que tuvo titular, que fueron muchísimos, no le terminó aportando prácticamente nada al ataque de River. Y el último de los delanteros que tiene River a día de hoy, Gonzalo Tapia, que claramente no estuvo a la altura de lo que demanda la camiseta de River a día de hoy. Pocas oportunidades por parte de Gallardo para con él, pero realmente en las chances que se le dieron se vio un delantero que no está preparado para ser un jugador de recambio, diría, con la camiseta de River. No le da ni para eso. Veremos si sigue a partir de mitad de año. Se rumorea con una salida al fútbol de los Estados Unidos, pero creo que Gonzalo Tapia no está en condiciones de ser ni siquiera un jugador de rotación para el equipo de River a día de hoy. Es joven, puede mejorar, se ve velocidad, se ve potencia en su juego, pero eso es todo. Y con eso claramente no alcanza para ser un delantero de River. Por último, los extremos izquierdos. El primero de ellos, Facundo Colidio, que para mí tuvo definitivamente un buen semestre con la camiseta de River y viene mejorando poco a poco. A día de hoy lo considero un jugador fundamental con su velocidad, con su 1 contra 1, generando situaciones y generando peligro cada vez que intenta ir hacia adelante. Le falta a veces en los últimos metros, en la zona de definición, de decidir un pase, de decidir una gambeta, de decidir un tiro al arco. En esos últimos metros, en la decisión a Colidio le sigue faltando en varios partidos. Pero en el resto del juego, en lo que es un control, en lo que es generar una pared, en lo que es romper por afuera, Colidio viene siendo muy importante para este River y para mí a día de hoy definitivamente es uno de los jugadores que está sentado en el 11 titular y River no tendría por qué ir a buscar un extremo izquierdo porque Colidio lo está haciendo bien. Y su competencia en el puesto, corriendo desde atrás claramente, el pibe Ian Subiabre, que tuvo un semestre con muchísimo más fútbol de lo que venía teniendo. Quizás es su semestre de adaptación en la primera de River, como lo venía haciendo el año pasado de Mastantuono. Ian viene sumando minutos, cada 2-3 partidos suma sus minutos entrando desde el banco, convirtió un gol importante contra Rosario Central en el Monumental y creo que Subiabre tiene condiciones como para ser importante con la camiseta de River. Veremos si de a poco se va formando. Gallardo creo que lo viene llevando bien y es un proyecto más que interesante de cara al futuro. Ya nombramos entonces a todos los jugadores de este plantel de River, a excepción de Agustín Ruberto con una lesión de rodilla que no sumó ni un minuto en este semestre y tampoco se lo puede evaluar, pero creo que River tiene ciertas garantías en algunos puestos. La quiero nombrar: Armani en el arco, Montiel y Bustos en el lateral derecho son garantías. En el fondo creo que ninguno termina siendo una garantía en serio. Para mí sí, Paulo Díaz es un central en el cual se puede confiar,
En el lateral izquierdo creo que ni Acuña ni Casco están en buen rendimiento. En la mitad de la cancha, para mí, la única garantía es Kevin Castaño y los tres delanteros. Creo que Mastantuono, Driussi y Colidio son garantías a día de hoy. Entonces contamos y tenemos Armani 1, Montiel Bustos 2, Paulo Díaz 3, Castaño 4 y los tres delanteros 7. Son 7 los jugadores que a día de hoy están en buen nivel para rendir con la camiseta de River. Te falta quizás traer un central para aumentar la competencia. Martínez Cuarta, Pesela y Paulo Díaz, los tres tienen que levantar. Para mí tenés que traer un lateral izquierdo para pelearle de lleno el puesto a Acuña. Tenés que traer un volante central para que le pelee el puesto de lleno a Enzo Pérez. Y también creo que hay que traer un interno izquierdo para aumentar la competencia en ese sector. O un interno quizás que pueda jugar en las dos posiciones. River tiene varios jugadores ahí. Lanzini, Mesa, Galopo, Nacho Fernández, mismo Matías Rojas puede jugar ahí, Castaño mismo. Y Castaño creo que es el único que te da soluciones en ese puesto. Ahí estarían los refuerzos a traer en este mercado. En la delantera River creo que está bastante bien. Se podría traer algún 9 para competir de lleno con Driussi y con Borja, porque a veces el colombiano te queda un poquito corto entrando desde el banco de los suplentes, pero no mucho más. Algún extremo, pero para mí River está bien en ese sector. Como les digo siempre, muchas gracias por ver el video hasta el final. Si les gustó el análisis, dejándole un like, un comentario, me ayuda muchísimo. Suscribiéndose, que va a haber contenido, como digo, exclusivo de Estados Unidos desde el Mundial de Clubes. Siguiéndome en todas mis redes. Como les digo siempre, muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la próxima.